Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal hoy 26 de septiembre del año 2022 de su servidor, hermano en Jesucristo, en la Fundación Cambio Gnosis. Y conforme en gracia de Dios pudimos acontecer hace un momento, celebrando el encuentro con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, dejamos un legado para este espacio. Laude tu sí, las laudes en ética, profética y estética declaración de ser siendo, conectados íntima, social y celestialmente. ¿Cómo se pretende desarrollar ello? Partiendo de consideraciones como las que hoy también, en gracia de Dios, pudimos acontecer con la Fundación Amaya, meditación de la palabra, en el Evangelio de San Lucas. Dos meditaciones esenciales, el ser niño y el ser más importante entre todos. Dos preguntas que le hacían nuestros hermanos apóstoles a Jesús. Y en el tercero, que conecta perfectamente con ello, en el Santo Job, por su paciencia, su humildad, su obediencia. Eso se sintetiza en decir temor de Dios, respeto. Esa es la dignidad de ser humano, de ser hijos de Dios, de ser criatura con perspectiva trascendental, no una criatura de polvo mortal, corruptible naturalmente y que se queda allí. Esa es la gracia de Dios, hacernos distintos en ello, especiales en ello, pero especiales no porque seamos más ni menos que los otros, no, porque nos ama, porque Dios es amor y porque Dios quiere mostrar en la condición humana que es una extensión de la creación, porque nos invita a ser co-creadores con Él. Pero hay que creerle a Dios, pero hay que creer en Dios. Y el Salmo maravilloso, Salmo 17, cuando dice, inclina tu oído y escucha mi palabra. El inclinarse es a bajarse en la kénosis, a la condición de que del niño, del más humilde, del más inocente, el más sano, del que menos tiene, depende de todo, es frágil, ni poder, ni tener, ni placer, lo estás viviendo. Muchos de los padres hemos creído eso y hemos considerado que la reproducción de la sociedad es eso y hemos creído que el mérito de la sociedad es llegar a ello, que mientras estén niños disfruten, no se preocupen por nada, manténgase al margen de todo, que ahí está el papá, que ahí está la mamá, que ahí está el mayor, pero se ven las inequidades en los extremos, el maltrato, el abuso y el bullying, desde la misma antigüedad en Israel, que se ha comentado en ello, en gracia de Dios, está en la palabra, y por hermanos que han caminado, sacerdotes, meditando en ella, obispos, gente que sostiene la Santa Iglesia, de la maestría, la cátedra eclesial, que eran vulnerados, maltratados, subestimados. Los niños, en general, estamos hablando genéricamente, el ser niño. Para que no se confunda el tema del lenguaje, que eso es otra distracción. Del patán, el satán, el santanás, que lo hemos elevado a esa condición. La serpiente que se quedó en el paraíso, decía Pedro Justo Berrío, con la prefiguración del origen de la vida, con Adán y Eva y el paraíso. Es que eso está en la misma tierra, en la misma naturalidad que somos, en la misma coexistencialidad que somos siendo. Pero ¿dónde está realmente el reto humano, la perspectiva, la convocatoria de Cristo? Que no es porque haya mandado una invitación o sacado una contratación, no. Ese contrato natural está firmado por Cristo en la cruz. Él ya pagó todo.
no más muertes, no más desastres, no más daños. Para eso lo hizo Él. Amén. Ese es el sacrificio. ¿Por qué? Porque nos expulsaron del paraíso por ello. Nosotros mismos nos sacamos por ello. De nosotros mismos nos condenamos por ello. Por la soberbia, por la avaricia, por la codicia, por los pecados capitales que se llaman. Pretender todo hacerlo a nuestra manera, autoendiosándonos, endiosando la criatura, endiosando lo creado por la criatura. Esa es la idolatría. Esos son los falsos dioses delante de Dios. Esa es la falta de amor a Dios. Entonces venimos gobernados, se meditaba hace un momento en la Escuela de la Conciencia Ambiental, ya para pasar a la aplicación de este tercer momento, en que precisamente venimos aportando a la transformación del planeta, de las culturas, de las sociedades, de las suciedades que hacemos, tomando palabras de Jaime Garzón, en paz descanse, en el programa Suciedad, su de Soho, se pronuncia en inglés su, y era una crítica, él era abogado, muy eminente, y sabía hacer la crítica y sabía poner la jocosidad, como muchos que se tuvieron que encriptar, históricamente lo han tenido que hacer y aún lo siguen haciendo, en el humor, en el arte, en la lúdica, en la estética, en lo que la gente menos cree, hasta que descubre y se da cuenta que, uy, viene esa crítica para mí, o sea, porque se consideran movidos en la tecnocracia, con la tecnopolítica, o sea, el conocimiento técnico, esas baterías científicas, técnicas, académicas se sienten muy fuertes, muy seguros, pero la palabra muestra perfectamente lo vulnerable que es eso, no tenemos es nada, lo frágil, porque eso es finito, el conocimiento perece. Los desarrollos humanos basados en el conocimiento humano perecen. Las formas de llegar a ese conocimiento también perecen por las estructuras sociales, por las mismas estructuras físicas que se hagan, los medios que se desarrollen, perecen. Todo esto se queda aquí. Somos finitos. No porque Dios tenga determinado qué día se va a morir cada quien, no. Esas son cuentas maniqueas, leoninas e inútiles, que distraen, que ponen a perder tiempo en ello. No, es la intuición, como se decía ahorita. Son energías o formas de conexión superior a la razón, a la pasión, y todavía nos seguimos arrastrando en la pasión. Pleno siglo XXI. Miles, miles y miles de años. Miles, miles, miles de millones de seres. Y miles, miles de millones de cosas hechas para nada. No son para dar gloria a Dios, no son para exaltar la condición humana y no son para dignificar la creación en Dios, que es a lo que se nos ha llamado. Queremos hacer realmente un aporte significativo. En gracia de Dios hay que hacer una reingeniería de procesos, una reinventiva de procesos, una recirculación de procesos de vida, naturales, sociales, culturales, tomando esas mismas estructuras, pero ya no se necesitarían. Porque si el ser ya se dedica a trascender, lo otro es inútil, le estorba. Lo físico, lo denso, lo terrenal. Que hay que vivir, claro, es que quien no deja de vivir porque vive espiritualmente. Eso es un mito o una falsa consideración de las mismas sociedades para excluir, para que se tenga que afiliar, incluir en esos estándares, en ese competir, lo decíamos ahora. Entonces, ya entrando en materia, ser ambiental, ser planetario, ser trascendental, completamente contrario a lo que hace la universidad, en general, toda universidad, todo proyecto educativo institucional, toda forma de educación, como aparato de Estado, como aparato de poder, como aparato de gobierno.
como medio para el tener, para el acceder a cosas, para someter a otros, y menos aún para el placer, el disfrute, el bien vivir. Así lo escriban con esos nombres, es completamente contrario, porque el ser humano no nació para competir, sino para compartir su vida con sus semejantes y con los seres no humanos y con todas las criaturas, aportando en lo que realmente está dotado, pero hay que descubrirlo. Y ese es el trabajo de toda una vida. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el don? ¿Y cómo debe irlos potenciando para tener esa energía potencial que es vida eterna, poderla seguir dosificando? Salmo 89. Ahí sí las matemáticas bienvenidas, pero no con números. Geometría sagrada, cosmogonía, para calcular los años y tener un corazón sensato. Pero no solo conectar corazón y mente, no, alma, mente y cuerpo. Y en ello entonces, claro que obvio los choques. Vamos en contravía, porque por antítesis se viene formando al ser. ¿De qué aprende uno? De lo que no debía hacer. Vaya a salud pública, vaya a enfermería, vaya a ingeniería. Se aprende más por antítesis que por la misma demostración que se hace de hipótesis para llegar a una teoría. ¿Cuánto se demora en hacerlo? ¿Cuántos datos tiene que recoger? ¿Y cuántas cosas tiene que dañar para aprender? La salud, la enfermedad, contando muertos y enfermos. Cuando termine de contar los muertos que hay, los enfermos que van resultando, nunca va a terminar. Es como decía un comercial por ahí, trapear sin haber barrido. Como el que cree que extermina las cucarachas, más fácil lo exterminan a uno. Como decía el dicho popular, uno con ellas para afuera, ellas para adentro. Porque son especies que se reproducen por sí mismas, exponencialmente, a ritmos más abrumadores que la especie humana, los mismos los roedores. Y si no aprendes a verlos con compasión, con consideración, con comprensión, va a tener problemas más el humano que la especie, que el roedor. Porque todo lo queremos erratizar, cucarachizar, exterminar. Somos el ángel exterminador, el otro lo llaman el ángel, el patán ese, el ángel acusador. Ahí en la palabra está escrito, en Job. Y ese fiscal, fiscalizando, juzgando al otro, sojuzgando. ¿Quién los nombró juez a nadie? De nadie, por nadie. ¿Qué dueño de nada, de nadie? Es que el desprenderse es desaprenderse de muchas cosas. Y ese desaprenderse es desaparecerse de las estructuras. Estar liviano, dejar fluir el alma, que oriente el cuerpo, que lo jale, el mito del carro alado. Hay que volver a esa Grecia, pero tratar de contextualizar las enseñanzas en ese sentido, en esa significación, bajo esa consideración. Es que es muy fácil hoy en día ponerse a pensar frente a un computador, no piensa, obedece lo que la máquina le diga, ahí le pone la información de relieve, ya la gente no está ejerciendo la mente para pensar, ni siquiera una letra escrita, porque también a veces es letra muerta. Ya cuando se confina en un lenguaje escrito, se le perdió el sentido, se salió del contexto. ¿Qué sentido tiene construir una sociedad basada en papel, en documentos escritos, en estadísticos, si lo que hay es que actuar de repentinización en el momento, frente a las circunstancias, las complejidades, las realidades que hay ahí? Mire, nadie circula, no lo hacemos. Que no es que relativizar en un ser, no, pero ahí es un ejercicio.
Hay una propuesta, estamos caminando en ella. Hoy día estamos tejiendo, hoy 26 de septiembre del año 2022, que no tiene sentido tampoco mirar los calendarios, sino situar con los calendarios de la cosmovisión, la cosmogonía, mirar las fases de la luna, del sol, eso hay que volver a hacer, porque es que eso es lo que realmente nos conecta como seres vivos, es que nosotros no somos máquinas, ni somos una programación de un computador, la Matrix. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un anacronismo, un analfabetismo y un antagonismo, o sea, que hemos venido situando ambientalmente. Entonces la vamos a declarar toda hoy día, hoy, a construir esa propuesta de transformación. Pero para poder transformar hay que formar. Y para hacer la formación no es la forma, pero sí es la acción. Forma-acción. Formar en la acción. Investigación, acción, visión. Hoy, invitación. Vamos a construir por hacer el ejercicio. Estamos con el curso de ética de la sede Andes, de la Universidad de Antioquia, del programa de Administración en Salud. Invitación a todos los programas. Seminario Ambiental del Orden Natural. Vamos a vincular desde ahí como un instrumento didáctico, generación de conocimiento que quedó oficialmente, legalmente, validado internacionalmente por seres de comunidades internacionales, científicas, académicas, técnicas, de mucho reconocimiento, como dice la sociedad, pero con mucho juicio, desde la filosofía, la ética, la moral. Estamos tratando de construir esa articulación entre educación, ciencia e innovación social. Desde la investigación. Entonces allí prácticamente le vamos a dedicar todo a mirar esa, más que los insumos como tal, la información, conectar con esas redes, con esos seres. Previa identificación cada quien de esos temas, de problemas, de problemáticas, de articular esos problemas para que los vea correspondientes con sus realidades, según sus necesidades, según las complejidades que cada quien vaya teniendo. Y empezar a tejer allí. Entonces la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad, esas tres tríadas se van a tejer en función de ello. Entonces lo primero, coger el sitio web de INIS, de Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, y tomar los tres congresos, centrados precisamente ahora en el del 2022, y ahí ubicar todo el desarrollo que se ha venido haciendo como Universidad de Antioquia en este caso, colectivo PI Ambiental, el suscrito profesor Rubén Amaya Morales, en qué forma, cómo y para qué se ha diseñado eso en 3 años. Ahí se entregaron 3 insumos que están en el YouTube, que es el Seminario Ambiental del Orden Natural, el colectivo PI Ambiental y la semblanza que se hizo de una nueva edición de la ponencia del año pasado en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, con relación a construcción de una base teórica en epistemología ambiental del orden natural, tesis doctoral en educación ambiental, quedó documentada, presentada y validada internacionalmente ahí. O sea, ya se cumplió con el requerimiento de investigación que exige un doctorado. Ya ha sido reconocido internacionalmente. Ya se cumplió con el requisito de la presencialidad, lo que llaman ahí la escolaridad. Todos los cursos aprobados con notas sobresalientes. Y ya se cumplió con la publicación internacional, que exige también un doctorado. Se sobrepasó. Y con las misionales universitarias ya se cumplieron con todas. Ahí están la investigación, la docencia, que es educación, es en 3 sentidos.
maestro, alumno y vecino del municipio, de la vereda, de acá del campus, en interacción social permanente. La universidad vinculada en el territorio, como dice el plan de desarrollo. Enfoque territorial, enfoque diferencial, enfoque social. Y entonces la otra dimensión en la proyección es esa, regional, nacional e internacional. Ahí están las tres misionales, que llaman ahí investigación, docencia, extensión, conversando consigo mismo, con los demás seres humanos, no humanos, con las realidades, ambientalmente, planetariamente, cosmogónicamente. Porque esta es una visión profética, que es la mistificación, un bien inalienable, imprescriptible, indelegable de cada ser humano, en su dignidad. La concede Dios, ahí está. Ética no es un curso, es en cursos de vida, del orden natural, siempre, hoy y siempre. ¿Cuándo empieza? Cuando usted quiera. ¿Cuándo termina? Cuando Dios quiera. Y eso que empieza cuando uno quiera también es relativo, porque si Dios no le ha dado esa gracia, la gente toma un curso por hacerlo, pero no esperen en un curso de estos que una certificación de que ya sabe mucho, de que tiene todo. No, eso no, esa forma maniquea leonina, desjuiciosa de la mundanidad, del mercado de títulos, de valores, de especulación con falsas seguridades. No, no esperen de ello. ¿Por qué? Porque eso no es, el doctorado es con Dios, es teocéntricamente. Es para dar gloria a Dios, no para dar gloria a los hombres, sino es para tener reconocimiento y tener empleo. Ya estamos empleados. Desde que nacemos ya tenemos un empleo. Descubrámoslo. Oremos. Espíritu Santo, discernimiento, sabiduría y conocimiento humano y la experiencia de vida, triangulando ahí. Divinidad, humanidad, naturalidad, ahí sí, centro de gravedad, alma, mente y cuerpo. Y vamos tejiendo. Es ya. ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Cuál es tu proceso de vida? ¿Cuál es tu forma de comunicación? Comparte la información, generemos conocimiento y hagamos la transformación entre todos. Cada uno hace la suya, pero va aportando con la del otro y así, como decía San Pablo, sobrellevados mutuamente, conectando como órganos de un mismo corpus. Así es. Lo otro ya es especulación, es varaunda de lo político, de lo económico, de lo social. No, desconfinemos de todo ello. Entonces la planificación, ¿qué es lo previo? Es esa prefiguración. Estamos hablando desde dimensiones trascendentales, profundas. Y desde allá viene todo este tejido. La administración, cada quien. Aquí no hay que administrar a nadie, ni administrar recursos de nada. Administrar su propio ser siendo, aconteciendo en gracia de Dios. Y de ahí tienen que ser, deben ser, en nuestra consideración, tienen para nosotros. Las universidades seguirán en sus fantasías, en sus ilusiones, en sus quimeras, pero la realidad real, que es esta, la creación, el orden natural, exige, es este tipo de vinculaciones, libres, en libertad, con paz interior, con felicidad, como ya se ha declarado ahí en el video del colectivo PI Ambiental. Pues en gracia de Dios es eso. Esa es la propuesta amorosamente para seguir tejiendo. Y así se va llevando el cumplimiento con los desarrollos que tiene allí. En síntesis, ya se tiene en la formación el aporte universitario, el aporte comunitario y se tiene un aporte planetario. Y esa es ya la transición de este trayecto. Ya estamos en proceso de jubilación de esa vinculación laboral. Pero seguimos vinculados con Dios terrenalmente hasta que Él lo permita, hasta que Él lo considere, hasta que Él quiera. Y si Dios quiere, ahí seguimos tejiendo vida en orden natural. Por hoy es todo. Muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Invito a triangular los dos espacios previos de Escuela de Conciencia Ambiental
y ama allá.